Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a La Sombra del Cuervo. A veces, la realidad puede superar a cualquier guión de película. Pero hoy, los protagonistas son ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Sombra del Cuervo. Hoy vamos a leer estos relatos que nos han enviado y sinceramente nos han dejado sin palabras. Pónganse cómodos, apaguen las luces y les recomendamos el uso de audífonos para una mejor experiencia. Vamos con el primer relato. Esta historia nos la manda nuestro amigo Alex. Empecemos. Hola amigos de La Sombra del Cuervo. Hoy les quiero compartir una historia que ha marcado parte de mi vida. Todo comenzó cuando yo tenía 17 años. Desde pequeño me llamó la atención todos los temas del tipo paranormal, el ocultismo, la magia y la brujería. Y desde entonces empecé a conseguir libros y me adentré más en el tema de invocaciones y de ocultismo. Y empecé a tener mucha conexión con ese tipo de temas. Y mientras más conocía de ellos, tuve una idea de hacer una invocación. Por lo que empecé a conseguir todo el material que necesitaría para hacerlo. Esa noche esperé a que mi padre estuviera profundamente dormido para comenzar con la invocación en mi habitación. Entre los materiales que conseguí, una caja de madera, una vela, y empecé a trazar algunos símbolos. Y coloqué una vela encima de aquellos símbolos. Y comencé con el ritual de invocación. E intenté comunicarme con un ente o demonio para que hiciera presencia. En los primeros instantes no pasaba nada. Al pasar los minutos, el ambiente empezó a cambiar y empecé a sentir una brisa fría que recorría mi cuerpo, como si alguien o algo estuviera presente. Y de repente vi cómo la flama de la vela se elevó y yo lo interpreté como si el ente o demonio se comunicara conmigo. En ese momento me quedé confundido con lo que había pasado y decidí cerrar el ritual de invocación. Desde esa noche me empezaron a suceder cosas extrañas. Por las noches sentía una fuerte opresión en el pecho y me sentí sofocado, como coloquialmente lo dicen, la subida del muerto. Y sentía una respiración en mi cara. Y había ocasiones en las que yo no quería dormir por el pánico que me causaba esa sensación. Otra de las cosas que me pasaron fue encontrarme con gatos negros en mi camino, los cuales me seguían a donde iba. Y la verdad, yo no tengo tanto afecto por los gatos. Hubo una ocasión que estaba yo con una amiga platicando y yo le comenté mi experiencia con la invocación y con lo sucedido después. En ese momento apareció un gato de la nada
y le comenté que a mí me seguían, pero ella no me creyó, a lo que yo agregué: me voy a mover y verás cómo el gato me sigue. Justo como lo predije, al cambiarme de lugar, el gato se movió y se puso a mi lado. Esto a mi amiga le causó miedo debido a las creencias de los gatos negros. Esa noche, mi amiga, por el miedo, se retiró con prisa sin despedirse. Días después, estando con mi hermano, le platiqué lo sucedido con mi amiga. Y él solo me dijo que eran seres elementales que me cuidaban. Tiempo después, las cosas se habían calmado, hasta que una noche me encontraba acostado en mi cama, cuando empecé a sentir un escalofrío que recorría toda la habitación. Me levanté creyendo que la ventana estaba abierta, dándome cuenta que no era así. Decidí sentarme sobre la cama, pensando que era un sueño. Al voltear hacia la ventana, vi cómo las cortinas se movían, y fue en ese momento donde la silueta de un hombre se me apareció. Su vestimenta era un pantalón blanco, unas botas largas de color negro, una chaqueta de color azul, una pechera de color rojo y unos botones dorados a los lados. Su cabello largo a los hombros, para mí era un soldado. Con una mirada penetrante, me observó fijamente unos segundos antes de gritar fuertemente y desaparecer frente a mí. Hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver. Pero hay personas que me dicen que hay algo que me acompaña, y muy probablemente sea aquel soldado. Gracias por leer mi historia. El siguiente relato nos lo manda nuestro amigo Armando. Pasemos a leerla. Buenas noches, amigos. Mi nombre es Armando. Quiero recalcar que por mucho tiempo he sido escéptico de lo paranormal, pero en esta ocasión les quiero contar algo que me sucedió junto a mi familia, que me hizo poner en duda muchas cosas. Cuando yo tenía 9 años, recuerdo que los fines de semana nos juntábamos en casa de los abuelos para convivir. En una ocasión, recuerdo que los adultos estaban platicando sobre algunas historias y eso llamó mi atención. Llegó el turno del abuelo. Empezó a contar algo que le pasó. Nos platicó que él había tenido un encuentro con la supuesta carreta de la muerte, una leyenda que está envuelta por atraer a la muerte, que su aparición no es en vano y se lleva a todo aquel que llega a su hora. El abuelo nos comentó que esa noche estaba muy tomado, pero aseguraba cómo se alejaba una carreta muy elegante con un ruido muy particular. Días después, él empezó a enfermar, pero no encontraban lo que tenía. Pasaron meses para que se recuperara. Jamás se supo qué era lo que padecía, pero se aseguró que no volvería a tomar. Yo me quedé un poco marcado con esa historia, pero también con duda. En fin, pasó tiempo, años para ser más específico.
me casé, tuve mi familia. En una ocasión, mi suegra empezó a tener un malestar en el estómago. Decía que sentía como si se retorciera por dentro. Se le hicieron estudios, pero los doctores no encontraban alguna explicación al padecimiento. Nosotros optamos por mudarnos con mi suegra para cuidarla. Una noche yo llegaba de trabajar. Eran las 12 a.m. aproximadamente. Estaba mi mujer atendiendo a su mamá. Cuando ella iba saliendo de su habitación, se empezó a escuchar como los cascos de un caballo golpeaban el suelo de la calle. Mi mujer se quedó paralizada. Yo, al extrañarme por aquel ruido, decidí asomarme, pero mi mujer me quería detener. Decía que no abriera, que eso era de mala suerte. Pero al abrir la puerta, no había nada. ¿Cómo era posible si no tardé ni un minuto? Esto me recordó aquella historia del abuelo sobre aquella carreta. Para desgracia de todos, la señora falleció. Quizá ley de vida, o quizá algo más oscuro. Una realidad oculta en una leyenda. Continuemos con el relato mandado por Raúl. Escuchemos y usted juzgue al final. ¿Qué tal, amigos de La Sombra del Cuervo? Mi nombre es Raúl y hoy quiero compartirles una historia que sucedió a mí y a unos amigos. Esto que les voy a contar sucedió en Tamazopo. Uno de mis amigos, que tenía familiares allá, nos propuso a pasar un fin de semana con él para relajarnos un rato. Llegamos a unas casas lejos de la ciudad, cerca del río, el cual se encontraba del otro lado de una barda que rodeaba aquellas casas. El día transcurría con normalidad. Planeábamos esperar la noche, hacer una fogata, tomar un poco y convivir entre todos. Mientras más se acercaba la noche, el ambiente se sentía extraño, pero no le dimos importancia. Cerca de la medianoche, uno de nuestros amigos, al que llamaremos Julián, desapareció. No lo encontrábamos hasta que alguien gritó: ¡ahí viene! Era Julián, quien iba saliendo por un pequeño callejón. Por palabras de él mismo, dijo que estaba platicando con una mujer y que decidió seguirla, pero la perdió por un puente que cruzaba aquel río. Al regresar con los demás, Julián se notaba extraño, casi no hablaba. Al momento de ir a dormir, Julián no se despidió, solo se encerró, pero nuevamente no le dimos importancia. A la mañana siguiente teníamos planeado ir al río, por lo que toqué la puerta del cuarto de Julián, pero él no respondía. Decidí abrir la puerta y me percaté de que no se encontraba ahí, pero tampoco lo había visto afuera, por lo que decidimos buscarlo. Y entre broma y broma, alguien comentó: quizá se fue con la mujer de anoche. Pasaron las horas y no había rastro. Terminamos por avisar a las autoridades, y después de 3 días, después de incluso buscar por aquel río, el cuerpo de Julián fue encontrado cerca del callejón donde lo habíamos visto salir aquella noche. Al día de hoy, no sabemos
lo que pasó realmente con nuestro amigo Julián. Por último, pasemos con la historia de Fernando, que nos dejará en qué pensar. Buenas noches, mi nombre es Fernando. Les quiero contar una historia. Esto sucedió en una vecindad en la cual vivía con mis padres y mi hermana menor. Yo tendría unos 12 años, aproximadamente. Solíamos salir a jugar con algunos vecinos de ahí. Al salir de la vecindad había un terreno el cual lo rodeaba una barda que colindaba con la vecindad. Al otro lado de la barda había algunos andenes del ferrocarril. En este terreno existían varios árboles que sobresalían de aquella barda, que por las noches lo hacían ver algo tenebroso. Una de las noches en las que salíamos a jugar a ese terreno, algo sucedió con uno de nuestros vecinos, al cual llamaremos Víctor. Una noche que todos jugábamos fútbol, nos empezaron a chistar desde aquellos árboles. Eso llamó nuestra atención y al quedarnos en silencio, se volvió a escuchar aquel sonido. Pero esta ocasión parecía venir de distintos lados. No era cualquier sonido. En ese momento, por el miedo, todos salimos corriendo de ese lugar, rumbo a la vecindad. Al llegar al portón, nos percatamos que no se encontraba Víctor, que se había quedado atrás. Y de repente vimos cómo venía corriendo hacia nosotros, muy asustado. Y nos comentó que algo muy grande lo había rasguñado cuando venía corriendo hacia nosotros. Nos mostró cómo tenía en la espalda y el hombro un gran rasguño. Por un momento pensé que había sido una rama. Todos entramos a la vecindad y cada quien se fue rumbo a su casa. Al día siguiente, la mamá de Víctor le platicaba a nuestra madre que Víctor estaba muy enfermo, que tenía mucha temperatura y escalofrío, y que no dejaba de repetir que algo venía por él, como si fuera un delirio. En las siguientes noches empezaron a ocurrir cosas extrañas en la vecindad. Algunos vecinos comentaban escuchar rasguños en los techos de sus casas. Otros comentaban escuchar pisadas como con uñas y aleteos como de ave. Recuerdo como una noche estaba acostado y empecé a escuchar esos rasguños y esos chasquidos, los mismos de aquella vez en el terreno. En una ocasión, mi padre tenía una plática con un vecino. Sin querer escuché lo que comentaban sobre los sucesos que ocurrieron por las noches. A lo que el vecino comentó que quizá aquello eran brujas. Ahí fue cuando recordé lo sucedido con mi amigo Víctor.
ya que una vez escuché decir a mi abuelo que las brujas solían llevarse a los niños. Hoy ya no vivo en esa vecindad. En algunas ocasiones he pasado por ahí y recuerdo esas noches de miedo para mí y todos los que ahí vivimos. La verdad es que no volvería a aquel lugar y no sé si sigan pasando las mismas cosas. Y no quiero averiguarlo. Gracias, queridos amigos, por tener la confianza de compartir estos relatos con nosotros. Con estas historias, sabemos que la realidad puede superar la ficción o incluso atravesar la realidad. No olviden suscribirse, darle a la campanita y sobre todo dejar su opinión en los comentarios. Los estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video de su canal La sombra del cuervo.